pongo a grabar esta segunda parte. Si no, después dicen que me olvido de las cosas. Igual es cierto. Bueno, estos digamos serían los distintos tipos de puntas que vamos a poder trabajar. Esta les decía que eran las hexagonales o las llaves Allen, básicamente. Cuando hablamos de llaves Allen, se habla de un juego que tiene una especie de formato de L. ¿Sí? ¿Les suena esto? ¿Más conocido? Sí, profe. Bueno, sí, estas son las llaves Allen. En informática o en el ensamblado y desensamblado de equipos casi no tenemos este tipo de cosas. Otra llave que vamos a encontrar es un tubo de 4,5 milímetros. Fíjense que vamos a buscar de tubo. Este tipo de tubos muy chiquititos, como este, ¿ven? Que tengo acá, que tiene la cabeza hexagonal, es decir, que sería lo contrario de la llave Allen, se utiliza mucho para montar placas madres. Es decir, la placa madre tiene unos tornillos hexagonales, que ya les voy a mostrar, para que lo tengan. Hexagonal. Miren. Estos tornillos son bastante comunes o bastante Son súper pequeñitos. Son pequeños, claro, tienen, o sea, muy pocos milímetros y justamente los voy a trabajar con esta llave que yo les mencionaba recién, ¿sí? Yo voy a colocar la llave acá y esto es lo que me va a permitir, Claro. ¿sí? Esto va Que directamente... sería como el extensor, ¿no? ¿Cómo? Esto sería como una Sería base. como el extensor, claro, como una base para poner los distintos destornilladores. Sí, en realidad esta base va a ser para poner después el tornillo. Esto va a estar sobre el gabinete, sobre el chasis del gabinete, ¿sí? En la parte de abajo. Encima se va a poner la placa madre y después sí le damos con un tornillo común. Entonces, cuando yo miro una placa madre, se llama mounting hole. Mother, así. Bueno, no me aparece acá. Esto. Este tipo de... ¿Ven? Estos conectores. ¿Sí? Esto va en la placa madre. Esto va debajo. ¿Sí? La placa ahí y acá arriba va a ir el tornillo. ¿Sí? Acá se ve bastante mejor. ¿Ven? El tornillo justamente se va a ajustar ahí. ¿Sí? Eso sería como el mounting hole que vamos a utilizar. A ver, ¿quién ha ensamblado máquinas ya? Yo sé que, ¿ven? Acá tenemos lo que tengo yo y acá tenemos el tornillito que va. ¿Sí? Puede ser de distintos colores, hay negro también. Miguel, vos ensamblaste máquinas, Mariana no lo sé, Sí. Jessica no lo sé, Mauricio y Lautaro no lo sé, ven acá hay de otro color. No ensamblé. ¿No? Bueno, los que han ensamblado máquina muchas veces, si no tenemos algo, lo hacemos o con la mano, o sea, lo ponemos con la mano porque esto entra, y después sí, obviamente con el destornillador hacemos esto, y si no tenemos nada y estamos en el medio de una isla, una pinza de puntas puede funcionar. Es decir, vuelvo a decir, no hace falta que ustedes, si no se compran el tubo de 4,5 milímetros, no van a poder ensamblar, no es así. Pero yo se los muestro que esas herramientas se utilizan. ¿Vamos con esta idea? Bien, entonces tenemos... Además es fácil, Pablo, porque no tiene nada que le moleste para ensamblarlo primero. Cuando se ponen en el soporte no hay lugar que moleste para colocarlo. Exactamente, sí, es más fácil obviamente manipularlo y todo eso sin inconveniente.
Pero bueno, estas serían como las puntas o los destornilladores que deberíamos utilizar para trabajar. Bien, además de estos destornilladores que vamos a utilizar para todo lo que tenga que ver con el ensamble, fíjense, bueno, llaves Allen, llaves Torx, llaves tubos. ¿Qué cosa? Me parece que también yo le agregaría una lupa, ¿Una por como los esta? tornicitos, ¿no? ¿Una como esta? Una lupa. ¿Como esta? No, no, una lupa para... Sí, ¿estás viendo pantalla vos? Ah, sí, sí, ahí veo, porque estoy Ok. con el celular. Ah, está bien. Bueno, sí, una lupa como esta, sí, obviamente podría ser, de hecho se usa, tenemos ahí el tercer brazo para soldar Sí, y todo. igual hay otras más económicas que vienen a mano. Sí, tal cual, sí, 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 eso, ahora lo vamos, por acá lo tenemos, mira, por algún lugar, prometo que lo tenemos, ahora van a aparecer las lupas. Acá ya apareció la imagen, pero va a aparecer. Bueno, acá lo divide como herramientas de corte y herramientas de sujeción. Obviamente que lo que tenga que ver con alicates para cortar cables básicamente, vamos a utilizar. Si los alicates son de precisión o de electrónica sería mejor. Van a ser alicates más chicos que los que se utilizan en electricidad. O comunes también nos pueden llegar a servir sin problemas, ¿no? Eso lo vamos a trabajar. Habla de cutters, ¿sí? O sea, trinchetas que podemos utilizar para cortar, pinzas de punta. Y va a mencionar algo que se denomina con el nombre de Bruselas o tweezer. Fíjense cómo las mencionan. Acá lo mencionan como pinza de pilar, pero serían Bruselas o así, tweezers. ¿Saben lo que es eso? No, Bueno, básicamente, miren, este tipo de pinzas se denominan pinzas Bruselas, ¿ven? Así como estas. Podemos tener así rectas o podemos tener así a 45 grados, ¿sí? Entonces lo que me permiten es agarrar alguna pieza un poco chica, ¿sí? Como esta, ¿sí? Podemos manipularla mejor. Tenemos Bruselas mucho más chiquitas que se utilizan para trabajar con, fíjense que las puntas de estas son bastante pequeñas, ¿sí? Vamos a trabajar con esto. Bueno, estos serían como las pinzas Bruselas. Ahí aparece como pinza de pilar. Una pinza de pilar puede servir en ocasiones. No sé si a la inversa, no sé si esto puede servir como pinza de pilar, pero una pinza de pilar nos permite agarrar cosas muy pequeñas, algún jumper, alguna cosa que tengamos que manipular bien pequeñita, lo podemos hacer sin inconvenientes. ¿Sí? Bien. Bueno, pinzas de punta, cúter, alicates de corte. Dentro de lo que son las herramientas, también fíjense cómo que fue dividiendo todo lo que era corte y sujeción, todo lo que era montaje, y acá lo habla como herramientas de electrónica. Bueno, en lo que es herramientas de electrónica, está hablando de lo que serían los soldadores, ¿sí? Soldadores, desoldadores, vamos a ver que no es exactamente lo mismo. En electrónica, fíjense que los soldadores que vamos a utilizar van a ser los de tipo lápiz. ¿Sí? Este tipo de soldadores son los que más vamos a utilizar, así con este formato. Fíjense que tenemos uno que tiene punta lápiz, pero que tiene, digamos, una forma de manipular distinto. Creo que estos van a ser los que más vamos a estar utilizando nosotros. Si yo veo un soldador, ¿no? Por ejemplo, este que tengo acá, y miro esto. ¿Será exactamente lo mismo? ¿Servirá para lo mismo esto que tengo acá? ¿Tienen idea de lo que es, no?
¿No es una estación de soldado? Exactamente, eso es una estación de soldado. Hasta acá, ¿qué diferencia tengo con un soldador? Y que el soldador tiene como una temperatura única, ¿sí? Que depende justamente del wattaje también, puede ser de 30 watts, de 40 watts. Y esta estación de soldado me permite regular la temperatura. ¿Hace falta que tengamos una estación de soldado para soldar un ventilador de fuente? Y yo creería que no. Después para otras cosas sí, pero no sería como necesario. Esta que tenemos acá también es una estación de soldado. Lo que les decía, nos permite elegir los grados que necesitamos para derretir algún componente específico. Y pueden existir estaciones de soldado por calor, que eso también es otra opción. Este tipo de estaciones, fíjense que suelen ser dobles, es decir, que tengo la punta del soldador que también va a ser con temperatura y tengo también con una boquilla que emana calor, o sea, unos cuantos grados, y eso me permite desoldar algún tipo de componente. Nosotros no vamos a utilizar eso, sino que simplemente con un soldador común y corriente andaríamos más que bien. ¿Sí? Cuando hablamos de algún soldador común y corriente, estamos hablando de este tipo de soldadores que tenemos acá. Acá puse GOT, pero podrían ser cualquier otra marca y se van a utilizar sin problemas. ¿Qué es un desoldador? Puede haber desoldador. Esperen que puse. Ahí está. Puede ser una herramienta que sea un poco más pasiva como esta. Es decir, que simplemente es un tubo que cuando yo caliente con el soldador va a succionar el estaño que está derretido. Es decir, yo apoyo el soldador y simplemente con eso succiono. Miren. Esto sería una de las herramientas que podemos encontrar, ¿sí? Son exactamente iguales, ¿sí? Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Bajo este pistón, ¿sí? Tengo la punta acá, y lo que está, digamos, lo que está derretido, presiono el botón, y es como que chupa lo que está derretido, ¿sí? Y queda acá adentro, y yo a partir de eso puedo desoldar. Este es exactamente lo mismo, pistón también, bajo ahí, cuando presiono el botón, el pistón se levanta hacia arriba y hace este efecto de succión, ¿sí? Si yo pongo acá la mano, me succiona la mano, ¿sí? No sé si se nota ahí. Pero bueno, este sería el trabajo del desoldador. Y después tenemos uno también que es bastante interesante, que es este que tenemos acá, que si ustedes se fijan, tiene exactamente el mismo sistema. Es decir, tiene un pistón que yo lo voy a bajar, tiene un botón que va a soltar y va a succionar el estaño cuando esté derretido. Pero ¿qué diferencia aparente tiene con el que vimos recién? ¿Tiene un cable? Tiene un cable, ¿sí? Es decir, que ese desoldador, ahí se los busco, que es este que tenemos acá, ya directamente con el cable que tiene va a calentar. Es decir, la punta esa que tiene va a calentar. Yo voy a bajar el pistón, lo bajo así. Con esto mismo voy a calentar y una vez que está, digamos, caliente, automáticamente presiono y chupa digamos, el estaño derretido. Es decir, es mucho más cómodo este que tendríamos acá, pero el otro funciona perfecto. Eso tendría que ver con las herramientas de soldado. Vuelvo a decir, ¿hace falta que nos compremos un soldador, desoldador, estación de soldado y todo eso para arrancar? No hace falta. Lo que sí va a hacer falta, y que creo que ya se los había mencionado, es que podamos trabajar con un tester. En el caso del tester, que va a ser un instrumento de medición, que no va a ser directamente de soldado, es importante que trabajemos con algún tester. Tenemos básicamente dos tipos de tester, uno analógico y otro digital.
Yo el que les voy a pedir es el digital. Los testers analógicos tienen este formato, ¿ven? Es decir, tengo una aguja, también tengo el selector de qué es lo que necesito medir y me voy a encontrar con este tipo de aguja y me va a indicar los valores que necesito. Pero yo el que les voy a pedir, si pueden, es el tester digital. Yo me voy a tener que comprar uno porque el mío está fallando un poco. ¿Se acuerdan el otro día que medíamos que no nos daba exacto? Pero fíjense, cualquiera de estos nos sirve perfectamente para trabajar. ¿Sí? Cualquiera que puedan llegar a ver nos sirve para trabajar. ¿Está bien? Esto nos va a permitir medir el voltaje, medir las tensiones de salida, ver si hay variaciones o fluctuaciones. Esto lo vamos a necesitar. Bueno, y como nos decía el texto y como nos decía Marian, el tema de la lupa es un poco importante tener. Miguel, ¿vos qué nos propondrías en vez de lupa? Bueno, hay un microscopio electrónico. Hay un microscopio, sí, electrónico. Exactamente, que no es tan costoso, que sería como una cámara que me permite ver en tiempo real. Microscopio, vamos a poner electrónica. Ahí está. ¿Sí? Estos dispositivos, ¿no? Entonces yo pongo, digamos, una placa, obviamente que no nos vamos a comprar este, ¿no? Que estaría bueno. Pero hay algunos, por ejemplo, este que tenemos acá, que permiten aumentar Es el que tengo yo. y nos permiten Es muy ver, buenísimo ese. y nos permiten ver los componentes, ¿sí? Obviamente que hay muchos mejores, pero digamos, esto a una lupa buena, ven que nos da una calidad de imagen bastante aceptable. Tengan en cuenta que por ahí tenemos que soldar estos, digamos, estas patitas o estos componentes en algún momento y esto nos puede llegar a ayudar. O a veces conseguir ¿esto qué será este dispositivo? ¿Qué componente es ustedes que ya saben? ¿Es un transistor esto? No, no. No. ¿Y cómo sé que no es un transistor si es negro? ¿Qué característica tenía el transistor? No tengo idea, no me acuerdo. ¿Puede ser un circuito integrado? Esto es un circuito integrado. ¿Cómo lo diferencio del transistor? Porque el transistor solamente ¿cuántas patas tenía siempre? Que empezaba con 3, exactamente. Tal cual. Como tiene el formato de un transistor, pero tiene más patas, es un circuito integrado. Entonces, si yo tengo que ver esto, bueno, con una lupa lo puedo ver perfectamente, pero esto también podría llegar a ser alguna opción alternativa, ¿sí? Como para trabajar. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos además de lupa? Recuerden que a mí lo que me interesa es que ustedes puedan conseguirse algún tester para trabajar y que trabajen y que tengan algún destornillador del tipo estrella como para trabajar. Después, bueno, obviamente un alicate es un poquito necesario, pero podemos pedir prestado a alguien, no sé. Pero bueno, esas dos cosas creo que son bastante fundamentales a la hora de trabajar. Bien, ¿qué más tenemos? Nos van a faltar los insumos. Bueno, pueden conseguir algún kit de esto en el caso de que quisieran, pero bueno, no es necesario. Lo de la lupa que mencionábamos hace un rato. Bueno, y acá empieza a hablar un poco acerca de herramientas de mantenimiento, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué cosas de mantenimiento son insumos. Por ejemplo, el alcohol isopropílico yo lo miraría más como insumo que como herramienta. Y vamos a ver, bueno, los pinceles son como necesarios para trabajar. ¿Por qué creen que los pinceles son necesarios? Y porque te permite ingresar en los lugares más pequeños para, en el caso de limpiar, para limpiar una PC
eh, pues te da acceso a no romper con las manos. Bien, perfecto. Esto me gusta del Google Imágenes porque miren lo que voy a poner. Yo voy a poner PC Desktop sucia y debería aparecer una PC Desktop sucia, ¿no? Se llega a ver Ujú. la cantidad de mugre que tiene. ¿Se ve en esta? Sí. Sí. Bueno, esto es Bueno, bastante. mi hijo agarró su PC así y le pasó el cepillo de lavar la ropa. Lo Claro, descontroló todo. claro. No sería lo más No recomendable, era lo ¿no? adecuado. No sería lo más recomendable, pero pasa en las mejores familias, ¿sí? Bueno, lo cierto es que muchas veces yo me encuentro con interiores de computadoras así y no quiero seguir ahondando en temas, ¿no? Pero esto, digamos, pasa siempre. Las, lo que tengo que tener en cuenta es que si yo tengo mi taller, algo ideal, no sé, volviendo al taller ideal, es que yo tuviese un compresor, ¿no? Un compresor de aire, entonces con aire todo esto se vuela y queda la máquina totalmente limpia, sin inconveniente. Limpia. ¿Sí? O sea, fíjense lo que es esto, queda limpio. También yo puedo llegar a pensar de que voy a hacer mi trabajo a, no sé, a la clínica DIM en Ramos Mejía, en una oficina. Entonces yo no puedo llevar un compresor y llenar de tierra toda la oficina. En ese caso, un pincel y una aspiradora nos puede ayudar muchísimo a hacer este trabajo, o en el lugar donde hay servidores también, podemos encontrarnos básicamente con lo mismo. Eh, y bueno, sería como otra opción. El pincel es lo que nos va a permitir sacar esta tierra sin dañar los componentes. ¿Sí? Sin dañar los componentes. Compresor y aspiradora. Acá en el texto habla de un Compressá, que es la mini aspiradora. Muchas veces hay unas mini aspiradoras que uno las puede conectar o al auto o al puerto USB de la computadora. Y en mi experiencia, como que no funcionan del todo bien, es decir, no tienen mucha potencia y nosotros a veces necesitamos aspirar bastante polvo, ese tipo de cosas, y sobre todo en servidores no es muy aconsejable. Así que o que sea una aspiradora común, o que sea un compresor común, aunque sea chiquito, o vamos con el pincel y con sacar cosas. Obviamente dentro de los insumos que podemos llegar a encontrar, pero bueno, es un poco costoso, existe el tema de el aire comprimido en aerosol. ¿Sí? El aire comprimido es un insumo que podemos comprar, ¿sí? Pero no es del todo barato y generalmente solemos gastar o sea, uno entero o más de uno en sacar tierra. Esto a veces por ahí lo podemos usar de sacar lo más grueso con un pincel o con algo y los restos y en los lugares menos accesibles, si estamos en alguna oficina o en algún lugar puntual, trabajar con esto. ¿Está bien? Pero yo lo pondría como insumo eso, ¿no? El otro que puede funcionar, Pablo, es si no llegan a conseguir el compresor, el secador de pelo, pero el profesional que tiene mucha potencia y Claro. sirve. Ya lo he Bueno, usado yo. bueno, sí, 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 sí. Esa sería otra opción. Cualquier cosa que, a ver, hasta un inflador de pie, digamos que, o sea, que concentre aire en algún lugar, sirve sin problema. El objetivo de esto es no dañar los componentes y, digamos, una de las cosas más inocuas que vamos a tener para eso justamente es el aire. ¿Sí? Eso, y la presión del aire hace que se remueva justamente todas las partículas de polvo. Pero bueno, eso es como para tener en cuenta. Volvemos acá. Bueno, yo todo esto ahora lo vamos a mencionar, pero lo vamos a poner como insumo, el tema de la cinta aisladora, precintos. Esto vamos a charlar un poco acerca de lo que es. Y bueno, y vamos a pasar directamente a insumos antes de pasar a las partes o a los repuestos que teníamos para trabajar. Bien, dentro de los insumos, cosas que vamos a utilizar va a ser alcohol, que puede ser el fino o el alcohol etílico, o puede ser puntualmente el isopropílico.
El isopropílico se utiliza mucho en electrónica. Alcohol isopropílico para todo lo que tenga que ver con las placas o limpieza de placas y todos los componentes de electrónica se va a utilizar mucho. Otro de los componentes que también es insumo, y yo creo que este sí es importante que lo tengan, lo vamos a poner en amarillo también, es el limpia contactos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Muy importante tenerlo en cuenta. Obviamente, ¿cuál va a ser la función de un limpia contactos? Bien fácil la pregunta, ¿eh? Y limpiar el contacto. Limpiar los contactos, claro, sí, no va a tener otra ciencia, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo, por ejemplo, esto no es un procesador, pero vamos a hacer de cuenta que esto es un procesador y todas estas cositas que se ven de color acá abajo son contactos, ¿sí? Entonces yo Ujú. si quiero que esto haga buen contacto, obviamente voy a necesitar el limpiador de contactos. Esto pasa mucho con las memorias. Muestro, ¿eh? ¿Esto es un limpiador de contactos? No. No, No. ¿Conocen esto? sí, desajusta los Sí. tornillos hablando. ¿Cómo? Es un ablandador, es Claro, como es un cuando ablandador. quieres ablandar un tornillo Fíjense, y lo si ablanda. claro, miren, si yo miro un poco acá la propaganda que tiene, ahí aparece un circuito electrónico y acá me dice, no sé, que desplaza Ujú. la humedad y no sé qué más y toda esa cuestión. Entonces digo, bueno, uso esto. Bueno, la idea es esto no utilizarlo en placas electrónicas de informática, ¿sí? Es decir, esto no, ¿sí? No vamos a utilizar esto en placas electrónicas de informática. ¿Qué cosas sí vamos a utilizar? Este tipo de limpia contactos. Este sería un Contamatic, ¿sí? Para placas, ¿sí? O sea, está especialmente preparado para desengrasar, para sacar cosas y que se seque automáticamente. El líquido que tiene acá, esto, bueno, obviamente es un aerosol, pero es un dieléctrico. Lo que va a pasar es que después no va a conducir corriente, ¿sí? Ni va a quedar todo una especie de grasa como si pasa con lo otro que no es un limpiador de contacto. Es decir, yo tiro acá, ¿sí? Y automáticamente esto se va a empezar a secar o evaporar. No sé si se visualiza Ujú. ahí, pero se empieza a evaporar. Creo que acá se va a notar más, que hay una parte, bueno, más o menos. Pero bueno, yo les aseguro que se está evaporando y ya prácticamente se evaporó todo. Sí, eso es un limpiador de contacto que tenemos que tener y nos ayuda muchísimo. Es un insumo. No sé cuánto estará ahora el Contamatic, pero es importante tenerlo. Eh, ¿sí? Bueno, ven que no es del todo barato. Hay de distintos Barato. tamaños, ¿sí? Hay distintos tamaños y bueno. Pero sería bueno de que pudiesen tener alguno justamente para limpiar memorias o para hacer mantenimientos. Creo que importante tenerlo. Bien, ¿qué otra cosa vamos a necesitar? Vamos a necesitar grasa siliconada. O vamos a ponerle pasta térmica. Dentro de la pasta térmica vamos a encontrarnos a la grasa siliconada o a la grasa de plata. Esto vamos a necesitarlo también. Bueno, en el apunte habla un poco acerca de cinta adhesiva o cinta aisladora. Obviamente nos va a servir cuando tengamos que empalmar algún cable. Tenemos también algo que se denomina termocontraíble. ¿Escucharon hablar alguna vez del termocontraíble? No. ¿No? Bien, el termocontraíble bien, es esto que tenemos acá. ¿Sí? Fíjense que es digamos, un cobertor que tiene un diámetro distinto de acuerdo al cable que yo vaya a utilizar. Entonces lo que yo hago es pasar el cable por este termocontraíble y después aplicarle calor y el termocontraíble contrae y queda totalmente agarrado a este cable.
¿Sí? A ver si se visualiza acá en esta imagen. Se forma una cobertura como la que tenía original, Claro, o algo parecido. claro, es un acabado más profesional para un empalme de cables. Mm, Por ejemplo, en vez de ponerle cinta ujú, aisladora, yo le pongo esto se contrae y queda como si fuese algo más original, como decís vos, ¿ves? Yo tengo el ujú. empalme del cable acá, paso el termocontraíble que va a estar Pero, grande, el diámetro va a estar grande, y cuando le aplico calor, esto se contrae y justamente puedo sellar eso. Ahí me profe, preguntó. una consulta. Por ejemplo, cuando cortamos un cable y lo añadimos otra vez, esa curva que le hacemos o sea, para ajustarlo a los dos cables que unimos, Sí. ¿no hace como una ida y vuelta de la electricidad? O sea, ¿lo dificulta un poco? Bueno, siempre según qué vamos a transmitir, ¿sí? Si vamos a transmitir electricidad, la respuesta es que no, o va a ser muy bajo y no, o sea, no va a pasar nada. Ahora, si hacemos lo mismo con un cable de red que transmite datos, lo más probable es que haya error. ¿Sí? Siempre Ah, es de acuerdo a lo que vayamos a transmitir. ok. Bueno, la gente más de electricidad, no sé si Elena me puede dar una mano con eso, ¿no? Pero hay distintos tipos de empalme para distintos tipos de cosas. Empalmes del tipo T, o sea, hay distintos empalmes que son más adecuados eh, o sea, para una cosa o para otra. Ah, Pero porque por lo general, por ejemplo, un alargue común que se hace que se corta y después se le añade un pedazo, por lo general tiende a calentar en ese lugar. mm, si está calentando es porque está haciendo resistencia, y si está haciendo resistencia hay algo que no funciona bien. Es decir, un empalme Mm. de, de 220 volts de corriente bien hecho no debería calentar, Mm. ¿sí? Eso Ah, pasaría, com- Pablo, cuando es un cable de densidad más grande y una más chica. Claro, Ahí bueno, hace el efecto de calentar. claro, es claro. Según de dónde viene. Si viene el más chico viene de la red eléctrica y vos le pones uno más grande, el más chico es donde va a a sufrir calentar. más. Claro, o sea, si yo Ujú. empalmo dos cables con, digamos, con distintos milímetros, uno de 4 milímetros y uno de 1,5, puede ser que se produzca eso. Pero si el empalme está Ujú. bien hecho y como tiene que ser y todo, no debería calentar. Justamente lo que pasa es que yo estoy teniendo una resistencia ahí en ese lugar en el paso de corriente. Claro. Sí, esa sería la falla. Y si nosotros armamos algo así en una red informática, los datos no van a llegar. Si yo empalmo Mm, un cable de red, eso no va a funcionar. ok. Bien. Pero bueno, esto sería el termocontraíble. Después lo vamos a trabajar cuando hagamos algún ejemplo de soldado y eso lo vamos a trabajar al termocontraíble. El tema de precintos. Los precintos se utilizan mucho para reordenar los cables dentro de una computadora. ¿Sí? Entonces yo puedo, precintos PC Desktop, me permiten justamente ordenar todo lo que es el cableado dentro de un gabinete o dentro de una computadora. ¿Sí? No nos apareció nada ahí, pero bueno. Eh, Vieron que nosotros tenemos muchos conectores de la fuente y hay algunos conectores que no se conectan o que quedan ahí, digamos, en medio del madre, en medio de los discos. Entonces el precinto lo que me permite es reordenar esos cables, precintarlos y que el flujo de aire sea mejor. Y esa sería, Ujú. a ver si nos aparece algo ahí. Bueno, no nos aparece nada justo ahí, pero ya lo vamos a ver y los vamos a trabajar. Lo que plantea acá el documento es un poco de estas tiras de alambre con aislante, ¿sí? Que yo en realidad las uso para envolver los cargadores y todo lo que tenga que ver con cuestiones externas. ¿Vieron cuando compran el pan lactal? ¿Compraron alguna vez pan lactal? Sí, Negro o blanco. ¿Vieron que que viene
el alambre con un cobertor de plástico. Entonces uno lo desenrosca, saca el alambre, manteca y dulce de leche, jamón crudo con algo. Bueno, eso es lo que habla con tira de alambre. Yo a veces he visto esas tiras de alambre con aislante dentro de los gabinetes cumpliendo la función del precinto plástico. ¿Por qué se ponen? Y porque yo las puedo sacar, las puedo poner varias veces, serían como reutilizables, pero a mí no me gustan porque siguen teniendo un alambre y el alambre, al ser metal, es conductor. Entonces, a veces podemos tener algún inconveniente por tener ese tipo de dispositivos dentro de la computadora. Así que bueno, precintos plásticos, si quieren los podemos anotar. Vamos a anotar precintos plásticos. Cuando hablan de los precintos plásticos, no los hablan de arriba. ¿Sabían eso? ¿Saben ese truco? ¿O no? ¿Cómo abrir? Por ejemplo, si yo tengo precintos, uno lo que suele hacer para abrir el precinto es cortar la parte de acá arriba, ¿sí? Es decir, corto esto y empiezo a agarrar los precintos de arriba. Lo que dicen, esto lo aprendí hace poco, yo se lo estoy contando, lo aprendí hace poco. Si uno lo corta acá en el medio, lo que puedo hacer es, digamos, agarrar los precintos así, ¿sí? Y después cuando uno los transporta o los mete en algún lugar, no se vuelcan. ¿Sí? Así que bueno, es una pequeña técnica que aprendí hace poquito. Y no dejar los precintos al lado de algún bizcachote porque te lo cierran a todos. ¿Al lado de dónde? De alguien bizcacha que tiene ganas de jugar con los precintos y se sientan y juegan con los precintos y cuando te diste cuenta te los cerraron a todos. No, no puede ser. Dejo de hablar a esa persona, porque encima los vamos a buscar cuando los necesitemos. Así que, Claro. bueno, Profe, disculpe, queda un minuto. bien. Yo creo que nos vamos a tener que conectar un poquito más, porque les quiero mostrar una cosa más. ¿Ustedes pueden? Sí, Sí. no hay ¿Sí? problema. 10, 15 minutos más nos vamos a Sí. conectar, porque me falta comentarles algo que es importante.